ahí está el anuncio de que vamos a grabar, y ya les explicó Bernardo los pormenores. Entonces, vamos a hacer esta reunión. Cada participante tiene 20 minutos y pueden hacer preguntas desde el chat. Yo estaré atendiendo el chat, o al final de la exposición de cada uno de ustedes también pueden hacer preguntas de manera directa, y lo dejamos todo en manos de Gustavo, que hoy nos hace este favor. Gustavo, por favor, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Bernardo. Bueno, me va a tocar moderar esta mesa. También quiero agradecer, aunque no está aquí, a Beatriz, que ha sido pues que ha sido de las organizadoras de esto. Pues Beatriz ahorita está defendiendo su tesis doctoral, tengo entendido, ¿no? Así que pues vamos a echarle muy buena vibra desde aquí. Y lástima que no está, porque entonces acabamos en un panel de puros hombres, pero está presente con nosotros por esa, digamos, el espíritu, porque está defendiendo su tesis. Entonces les agradezco, Bernardo, Carlos, Beatriz, por esto y por invitarme como moderador. Bueno, las reglas son, cada presentador tiene 20 minutos, y después vamos a pasar a preguntas, comentarios. Las preguntas las pueden hacer en el chat, y o si quieren tomar la palabra ya que hayan terminado, yo se las voy a dar. Voy a presentarlos y voy a organizarlo de las participaciones más bien por orden cronológico. Entonces le tocaría primero a Clemente y después a Víctor. ¿Por qué por orden cronológico? Qué aburrido. Bueno, muchas veces mentalmente es más fácil visualizarlo así. Voy a presentar a nuestros dos seminaristas, conferencistas. Clemente va a presentar Credit Intermediaries in a Bankless Economy, Río de Janeiro in the First Half of the 19th Century. Clemente estudió su doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro y ahora tiene un fellowship en el Center for the Studies of Slavery and Justice en la Universidad de Brown. También es fellow en la María Sibilia Merriam International Center for Advanced Studies, y ha sido Junior Fellow también en el mismo centro. Víctor nos va a presentar Paternalismo Bancario, Estrategia Empresarial en la Banca Mexicana entre 1920 y 1940. Víctor es actualmente coordinador de contenidos y curador en el Foro Valparaíso, que es un centro, un espacio de cultura y de conocimiento del Banco Nacional de México, un banco privado en México, hoy filial de Citigroup. Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, aquí le decimos Instituto Mora, de cariño a su centro, y ha participado en diferentes proyectos como el rescate del archivo histórico Tomás Montero Torres, que fue un fotoreportero mexicano del siglo XX, y sus investigaciones se centran en análisis de las condiciones y relaciones laborales de empleados bancarios en México, así como formas de organización laboral en el sistema bancario en México. Bueno, ya sin más preámbulo, le cedo la palabra a Clemente, tiene 20 minutos y pues adelante. Supongo que puedes proyectar, ¿no? ¿Quieren proyectar o van a hablar nada más? O sea, no, voy a proyectar. Yo primero tengo que me excusar porque yo voy a hacer la presentación en inglés porque tengo un español malísimo. Como voy a ser un portuñol que se entiende malo, pero los comprendo muy bien. Las preguntas pueden ser en español. No hay problema. Entonces, déjeme poner la presentación. Aquí está. ¿Todo se puede mirar? ¿Está bueno? Ok.
So I'll be talking about the credit market in the first half of the 19th century in Rio de Janeiro for this presentation. This is some of the findings of my dissertation. And just as a general background, I'm parting from 1808 forward, and this is important because it's in 1808 is when the Portuguese royal court established itself in Rio de Janeiro and moved, fleeing the Napoleon army, and moved the entire Portuguese empire infrastructure to the city. This led to a sharp demographic and commercial boom. The population increased more than twofold in a matter of 3 decades, jumping from 120,000 in 1820 to 270 in 1849. And by the mid of the 19th century, Rio became the largest urban city below the equatorial line, had one of the busiest ports in the Atlantic, and was possibly the main commercial hub in South America. So as one can imagine, this led to a high demand for capital, and this cannot be met by the official coinage, mostly because the government was sort of weak with the whole moving of the Portuguese court, and after 22 with the newly independent nation. So there was a chronic shortage of money in Rio de Janeiro. And to complicate this even further, for almost a decade, for 1829 to 1838, Rio had no relevant banking system, not even one single bank in this decade. And before that, from 1808 all the way to 1829, only the first Bank of Brazil, which was a bank that served mainly to finance the Portuguese crowd and the state. So in this presentation, I'll do a quick demonstration of how a city of this magnitude could do without banks. So to put it very simply, before the 1850s, for you to borrow or lend money in Rio de Janeiro, you will need to go to a private firm, a commercial firm, or a private person, and the credit deals were done among the city inhabitants and its many commercial firms, small, large. And the data indicates a very intense circulation of credit tiles in Rio. And this is important because we don't have only one credit tile circulating. We have several. Now we're going to have bills of exchange, the most common one, pawn shop tickets, mortgages, and they all work in a sort of a complementary fashion. So this credit tiles were constantly being negotiated and reformed. And for us to understand this market, we sort of have to look at this credit tiles as a whole. And usually the credit history in Brazil in the 19th century centers in mortgages. So, and the other important thing for us to understand that without banks, the credit circulation was sort of controlled by a series of specialized credit intermediaries. I did a search in the newspapers, and I found 238 distinct consignment houses, casas de consignación, that dealt with a wide variety of deals, buying and selling and renting slaves, loaning money, working as pawn shops, and most of all discounting bills of exchange and dealings in bills of exchange. So the bills of exchange were the most common payment medium and credit instrument in this period. So bill
of exchange is it's pretty much what we call, maybe in Latin America, we have the obligaciones de pago y letras de cambio, que son similar to the bills of exchange, and they display mostly the parts that took part in the transaction, the debitor and creditor, the amounts exchanged, and when, where, and how the bill was accepted and should be paid for, if in money, goods, or services. Now, this is an example of the of an actual bill of exchange. This is how they would circulate in the city, so they could be handwritten or printed. These printed ones you could buy in pretty much any store. You could buy booklets of 50 bills of exchange or so in small booklets. You just fill them up. It's important that both in Brazil and throughout the Atlantic, they would have this very same structure. You're going to see bills of exchange in Rio that would circulate in Buenos Aires, Montevideo, Benguela, Angola, New York, London, Lisboa, and the same happened too. I mean, we can find bills of exchange of several cities circulating in Rio de Janeiro. But mostly what we're going to see, it's bills of exchange only of two parts, creditors and debtors, circulating inside of Rio. I created a database with a notary books on bills of exchange, with a sample ranging from 1830 to 1854. It has 2,800 entries so far. No, same thing, name of creditor, debtors, with the basic information in the bills of exchange. This is just a quick overview of the database. I plan to publish it soon. And to understand how this market would work with this variety of credit tiles circulating in a complementary fashion from one another, would hold this together was the fact that the private credit market had a very close and intertwined relationship with credit circulation and private property. And this happened because we have a very strong pawnshop market. Pawn shops were throughout the city. And also because when a bill of exchange was not paid for, you could protest it and go to the courts. And here we have a quick distribution of the bills of exchange in Rio. As we can see, unfortunately, I forgot to put the amounts in mil-réis, but you can take like a 30% of this value, you're going to get to the pound sterling. As we can see, the vast majority of them would be of amounts considerably small. And over here, we take the 500 to 750 mil-réis. This is the average. This two over here will be the average of the price of a male slave. So we have a considerably small amount circulating. So it's short-term credit mostly. And when I say that there's this very intertwined relationship of credit and private property, I found this analyzing the judicial attachments in debt litigation, and this being the when a debt litigation reached the courts, and an asset of the debitor was seized to guarantee the payment of the loan, and these assets were usually stored in the public warehouse. So the public, it's a fund that is in the Arquivo do Estado do Rio de Janeiro. It's 36 books of some 350 individual entries, ranging from 1829 and 1858. I did a database with this debt litigation with seized assets until 59. So I did from 29 to 59. It's a work in progress. So here we have the asset that was seized. If it was a slave,
the name and the parts and the litigation and so forth. So this database will be published possibly in April in the Journal of Slavery and Data Preservation. So it will be a online database that could be, we could do name search and you can consult it online. So as soon as I have the publication details, I will share with the collective. So this complementary background of credit and private property created a background where slaves played a crucial role in credit circulation in Rio de Janeiro. And here we have, for two main reasons. The first one then is that the transatlantic and domestic business of what I'm calling business of slavery, they generate thousands of bills of exchange. So for you to buy, sell, and pawning slaves would generate bills of exchange and pawn shop tickets. So this business of slave working as a propeller for credit circulation in Rio. And here is another important thing. Simultaneously, we have 65% of the debt litigation in this public warehouse fund. The debts were guaranteed by the seizing of enslaved person. So here we have the total of, this is 850 that were secured, not secured by slave property, and in this we're going to have everything: furniture, clothes, jewelry, the contents of a store, the tools of a shoemaker. Sky's the limit. You can see anything. Animals, ox carts, but 65% of the debt litigation was the payment was secured by seizing of a slave. So the slave worked as important collateral for credit circulation, even without we seeing in Brazil a lot of slaves being mortgaged. I mean, we don't have the several studies for the mortgage market in Rio de Janeiro, and we don't have a lot of slaves being mortgaged out. But when you go to the debt litigation, we see a picture where slave was quintessential to credit circulation in the city. And here it's another interesting fact. When we see this, the number of slaves seized by case, see, mostly it's one slave and two slaves. They comprise like more than 95% of the sample of debt litigations of small amounts, and this somehow, I mean, we can explain, not somehow, we can explain this by seeing the number of bills of exchange of a number circulating in an amount that corresponds to one, for the price of one and two slaves. So there's a very close correlation in this. So so I have to turn the battery is running out. Just a second. There you go. Well, so some provisory conclusions that I reached so far. One is that we need to take a closer look, I believe, to this ties of slavery with credit in Brazil. That's something that the scholarship it's not done before, mostly because we centered that we usually center the analysis in the mortgage in notarial records, and the mortgage will be the obrigações de pago, if I'm not mistaken, for Argentina. So and from what I could see in the data so far is that we see that the lack of a well-structured banking system did not serve as an impediment for credit circulation in Rio. And without banks, what we see, it's a series of small
credit intermediaries and specialists and commercial firms taking over the credit market. And this is a sort of a very complex system with several different credit tiles working in complementarity to one another. And from what I can see, what made this system work and guaranteeing that the economy of Rio de Janeiro would grow steadily in the first half of the 19th century, I think there was two elements that we're going to have to that we need to look closely. One is the legal system capillarity and its swiftness in dealing with unpaid debts and unfulfilled contracts. Rio has several courts, and in this debt litigations, usually you're going to see from the initial petition from an unpaid from a creditor that has an unpaid debt, usually in 15 days to a month, the courts will seize an asset, usually a slave, and the litigation will end. So the justice system was very fast into guaranteeing debts and contracts. And on the other hand, we see that property, private property, either in slaves or any kind of private property, work as a safeguard for credit circulation, usually and mostly because you had a very strong market for secondhand goods. So we have several people that will go to judicial auctions to buy used property and turn them over and put them in the market again. So we have this circular logic in credit and private property. And the other elements, here I repeated myself. And the other element that was central for credit circulation was slavery. So the presence of a strong market for slaves, so buying, selling, and renting slaves generate several credit tiles. And these credit tiles tend to be guaranteed by the very presence of slavery. So slaves would work as a propeller in the main security for credit to circulate in Rio de Janeiro in a safe and orderly fashion. So gracias, thank you very much for your time. And this is just a quick acknowledgement of the people that are financing my research now. So thank you so much for the Business Collective to have me here. Muchas gracias, Clemente. Bueno, yo creo que ahí hay bastante material para discutir cuando terminen las presentaciones. Víctor Flores, adelante. Gracias, Gustavo. Un saludo a todos. Voy a presentar compartir la presentación. Denme un momentito. A ver. En teoría ahí la deben de estar viendo. ¿Sí? Ok. Perfecto. Pues antes que nada agradecerles a los organizadores, a la futura doctora Beatriz, a Carlos, ¿no? A Gustavo por la mediación y a todos ustedes por compartir, ¿no? Esta presentación, que más que presentación buscamos un diálogo, ¿no? Mi tema que voy a abordar es el paternalismo bancario dentro de un periodo que se presume de conformación o reconfiguración del sistema bancario mexicano tras el movimiento revolucionario de 1910. Antes que nada, pues un poco de contexto historiográfico. La historia laboral como tal tiene más cabida, si se puede decir de alguna manera, en la historia social, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los estudios reducen esta investigación o este análisis de las clases trabajadoras a una lucha sindical, a una lucha de clases, ¿no? Donde el empresario es el que tiene que dar
condiciones laborales y los trabajadores se lucha por ellas, ¿no? Una teoría muy, digamos, marxista como tal, ¿no? Pero no se ha llegado a problematizar de otra manera esa parte. Y por el otro lado, la historia empresarial se ha basado a estudiar de manera tangente a la planta laboral como tal, ¿no? Y en particular en los bancos la historiografía se enfoca más al desarrollo o el efecto económico como tal del crecimiento bancario, cuál es el papel, la relación entre el sistema bancario y la economía de algún país o una región. Sin embargo, partimos de la idea que tenemos que encontrar un punto de equilibrio, ya que el trabajador es un elemento importante dentro del crecimiento o desarrollo de una empresa como tal, ¿no? Sin el trabajador, pues no se podría realizar la labor o el crecimiento de una empresa, una parte importante, pero tampoco el empresario, ¿no? es una parte estratégica dentro de su devenir. Y en la banca, pues en particular, como intermedio financiero, el elemento de la confianza es un elemento esencial y fundamental para hacer su labor, ¿no? Como intermedio financiero, la confianza que debe tener un banco es elemental y parte de ello recae en sus propios trabajadores, quienes tienen que transmitir esa confianza para que vaya el cliente y deposite su dinero, ¿no? O se pueda realizar esta intermediación financiera. En un periodo de reestructuración como lo vivió México en la década de los 20 y 30 del siglo XX, es esencial entender cómo a partir del 40 hasta entrado el 1982, cómo el sistema bancario mexicano se consolida, sí, en un contexto de crecimiento económico, pero sí que se consolida sin que los movimientos obreros que están presentes en el país, digamos en los 50, los 70 no se diga, o inclusive como lo vamos a observar en un momento más en la década de los finales de los 30, durante el cardenismo, con Lázaro Cárdenas a la cabeza del Ejecutivo, el sistema bancario queda al margen, no se tienen grandes referencias de una agitación laboral como tal, lo que va a permitir que el sistema bancario se consolide en las siguientes décadas y con ello apoye al desarrollo, al crecimiento económico, ¿no? Mejor dicho. La idea principal o la hipótesis principal que manejamos en la investigación es que los banqueros que los empleados bancarios, fueron considerados tanto por el Estado mexicano como por los propios banqueros como un grupo laboral de excepción que requería una normativa muy particular para garantizar las actividades bancarias. Y con ello voy a profundizar más la idea. Dentro de esta investigación, al tener la reestructuración del sistema bancario, ya con los gobiernos revolucionarios, Obregón, Elías Calles, el Maximato y después Lázaro Cárdenas como tal, ¿cuál fue el papel del Estado mexicano y de los propios banqueros, ¿no? Para negociar su nuevo papel dentro de este nuevo Estado mexicano y a la par cuál sería la posición hacia sus trabajadores que estuvieron influidos dentro de un contexto de agitación y también de luchas laborales, de luchas sindicalistas dentro de esta reconfiguración. ¿Qué estrategias llevaron los empresarios hacia sus propios trabajadores y cuál fue la postura hacia el propio gobierno para que permitieran esta administración? Recopilando un poquito, dentro de la década de los 20 y los 30 se institucionaliza el sistema bancario con diferentes leyes, con diferentes organizaciones empresariales que van a permitir tener un frente común por parte de los banqueros hacia las nuevas demandas del Estado, ¿no? Recordemos que en 1921, después de un proceso de incautación, de intervención del Estado mexicano, encausado por Carranza en 1916, se da una intervención en los bancos, en los antiguos bancos de emisión que operaban durante el porfiriato. En el 21 se les devuelve a los banqueros privados y con ello también una organización de los propios banqueros en 1929 con su propia organización gremial, pero también es importante destacar, y no es fortuito, que el Estado mexicano haya escogido a los banqueros como el primer grupo empresarial al que se va a acercar. El Estado mexicano después de la revolución está en quiebra y necesita financiamiento como tal, ¿no? Y los banqueros
También necesitan del Estado una renegociación con el propio Estado mexicano para tener una posición dentro de la política económica, ¿no? En ese contexto se dan las primeras leyes de instituciones de crédito en el 24, su reforma en el 38, y ya como tal una más moderna y que va a dar el empuje al sistema bancario en el 32 y culminado con el 41. Y en particular hacia la política laboral, pues la Ley Federal del Trabajo en 1931, y en particular el Reglamento de Trabajo de los Empleados de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que voy a retomar más adelante. El crecimiento de la banca en México en la década de los 20, como podemos ver, es muy tenue, ¿no? Las sucursales es el principal elemento, el principal medio de comunicación con los clientes y el principal sitio donde se recauda ese dinero, ¿no? Como podemos ver, en el caso del Banco Nacional de México, que es el banco más importante, el banco principal durante el Porfiriato, el que tiene mucho más solidez que los demás bancos, por ahí viene el Banco de Londres también, en los 30 nace el Banco de Comercio, pero sin lugar a dudas, entre Banco Nacional de México y Banco de Londres son los que están llevando ahí la batuta en cuanto a instituciones bancarias privadas. El crecimiento de sucursales es muy tenue, podemos ver que desde 1920 hasta 1928 incrementa de 24 a 32, es muy, muy, muy pequeña, ¿no? El crecimiento de sucursales, que es donde se ubica la mayor parte de los trabajadores bancarios, no en las oficinas como tal. Aquí podemos ver en este cuadro, aquí tendría que hacer una precisión, son pocas las fuentes que tenemos para estudiar a la banca dentro de sus órganos internos, dentro de la administración interna de los bancos en esta época. El único banco comercial que tiene un archivo histórico y que ha procurado guardar su información, resguardarla y difundirla como tal es el Banco Nacional de México con un archivo histórico, y es a partir de ahí y en búsqueda en diferentes archivos donde pudimos configurar o rehacer parte de la nómina de los empleados en esta época, ¿no? Como podemos ver, había todavía los bancos extranjeros que van a salir en la década de los 40 del país, pero los sueldos varían de una institución a otra, algunos de manera drástica, ¿no? Por ejemplo, el Banco de México, que es el Banco Central, pero aún tiene en esta época operaciones o funciones de banco comercial, su jefe de departamento de cobranzas, por citar un ejemplo, ganaba muchísimo menos que uno de un banco extranjero, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la nacionalidad del trabajador, los trabajadores son mexicanos, tal vez los directores sí, recordemos que son matrices de las oficinas de los bancos extranjeros, como tal no sería un punto a destacar, sino que las políticas discrecionales son las que van a dirigir esta política salarial, ¿no? Recordemos que no hay una ley todavía hasta el 31 con la Ley Federal del Trabajo y queda ambigua todavía en particular al sector servicios. Es una discusión que se tiene mucho en la época, que se ubicó que tiene mucho en la época, acerca si los empleados de servicios, los empleados gubernamentales, por ejemplo, se deben equiparar con las mismas condiciones que tiene el sector, que tienen los obreros, el sector productivo. Encontramos que en los servicios lo toman diferente, porque no hay no tienen las mismas condiciones laborales, los mismos riesgos que un obrero como tal, y ahí viene la discusión acerca de cuál es su papel y su puesto, ¿no? En los bancos, por ejemplo, se tienen muy identificadas políticas discrecionales, ¿no? El director es el que decide cuánto y qué gratificaciones van a tener los empleados, ¿no? Por ejemplo, en esta época no hay como tal una pensión por jubilación, no está reglamentada por el propio Estado, ni hay un contrato firmado, un contrato escrito, es un contrato oral el que se tiene, pero es el director el que decide si el trabajador se ganó, entre comillas, esa pensión por jubilación, o si el trabajador está enfermo, si se le da un apoyo para los medicamentos, ¿no? Es el director o el consejo directivo el que va a decidir
discrecionalmente si se tiene esa posibilidad, si se lo merece, entre comillas, para dárselo, ¿no? También la capacitación, ¿no? La capacitación es un punto importante porque, y lo analiza bien Luis Anaya en su libro Colapso y Reforma, donde menciona que los trabajadores, al menos en Banco Nacional de México, son trabajadores capacitados para una banca de emisión, una banca porfiriana que ya no existía. Tendrán que capacitarlos otra vez, en especial a los gerentes de sucursal, para tener la capacitación de un banco comercial, ¿no? Como ya es a partir de la revolución, cuando el Estado mexicano toma la emisión de billetes, el monopolio de la emisión fiduciaria, y los demás bancos se abren o tienen que abrirse a la libre competencia y por lo tanto cambiar esa capacitación. El banco, por ejemplo, en este caso, el Banco de México crea la escuela bancaria de Banco de México, que después sería una escuela privada, en el 32, para la profesionalización de su propio sector. Ahí hay también agitaciones laborales en los 20, por ejemplo, con la CROM, liderada por Morones, donde este líder obrero, ya dentro de la política que se tiene del nuevo Estado mexicano, busca la presidencia y busca cooptar diferentes grupos, y en especial los laborales. Intentan traer a los bancarios, no se los deja Plutarco Elías Calles, porque en este momento también hay negociaciones ahí de política exterior, y los bancos extranjeros no están de acuerdo con eso y no apoyan a los banqueros. Pero estas políticas discrecionales son las que hemos descubierto, son las que empujan al empleado bancario a no tener un conflicto, una conflictividad mayor con los banqueros, pero también los banqueros tienen que ceder y tienen que dar estas políticas discrecionales de mayor forma o más recurrentes para controlar a su propia planta laboral, ¿no? Así que el paternalismo bancario lo definimos como una serie de estrategias empresariales que se implementaron en el sistema bancario con el visto bueno del Estado mexicano para controlar la agitación laboral que podría haberse presenciado en estos tiempos, ¿no? Esto es un otorgamiento de mejores condiciones laborales a comparación de un sector obrero. El involucramiento por parte del banquero en actividades recreativas, culturales y en la vida propia del personal, pero también están influidos en los preceptos católicos. Es un sector muy conservador y basados en el control de la planta o a través de un miedo político, un concepto que yo retomo de Cohen Robin, ¿no? Que está entendido como el temor que experimenta la sociedad a que su bienestar colectivo sea perjudicado, ¿no? Sin embargo, este miedo político no solo se ocupa como un miedo de intimidación, no se debe entender como una intimidación del banquero hacia el bancario, ¿no? Hacia el trabajador bancario, sino que también aprovecha las pretensiones de superación del propio trabajador para lograr su control y con ello una estabilidad de la empresa. Yo te doy y entonces tú estás tranquilo porque tienes mejores condiciones que los demás empleados. Esto en los 20 y 30 será de manera discrecional. Sin embargo, en los 40, ya con Lázaro Cárdenas, cuando hay una agitación mayor hacia una búsqueda de un sindicato o un derecho a ejercer la huelga, se ve muchísimo más presente y se legaliza, ¿no? Se institucionaliza. Les traigo aquí algunos ejemplos de cómo, repito, nada más tenemos el archivo, principalmente el archivo histórico de Banamex, ¿no? Donde podemos tener estos ejemplos de este paternalismo, ¿no? Esta revista, por ejemplo, se crean clubes deportivos en toda la banca, Banco de México, Banco de Montreal, el propio Banamex, Banco de Londres, van a tener equipos deportivos que van a incentivar esta relación entre el banquero, el accionista mayoritario que paga, el director general del banco y los propios trabajadores, ¿no? También se da un vínculo muy importante, por ejemplo, el acrónimo Banamex, que fue la marca del banco por más de 30 años, del 76 al 2016, ahora cambió la marca Citibanamex, pero inclusive el acrónimo Banamex sigue presente. Banco Nacional de México, Banamex, es creado por los propios trabajadores para
nombrar a sus equipos deportivos y la empresa lo retoma años después, en los 50 de manera interna, en los 70 de manera comercial, pero es una idea de los propios trabajadores, ¿no? Se ve ese vínculo. Aquí tenemos, por ejemplo, el equipo de béisbol, estaba de moda en ese momento, pero bueno, ahora en este sexenio acá en México, pues también otra vez se puso de moda, ¿verdad? Las excursiones dominicales, ¿no? Una convivencia como tal, como si fuera una familia, así se veía la labor del patrón, del banquero, que es muy del siglo XIX, viene del XIX y que el Estado lo retoma o lo toma en su poder al principios del XX. Los banqueros lo siguen teniendo y con este elemento de confianza lo justifican para poder seguirlo teniendo y pedirle autorización al Estado de seguir con estas relaciones que se tenían, ¿no? Hasta finales del 20, por cierto. Actividades deportivas, la preparación es un elemento importante, ¿no? Que está presente en todos los bancos para preparar, para capacitar al trabajador en esta nueva forma de operar, en este nuevo sistema bancario. Y esto es muy importante, creo yo. En esta revista se publica una relación entre el director, el señor Gastón Descamps, es el director, uno de los directores generales, que en ese momento se tenían dos, Agustín Legorreta y Gastón Descamps, en Banco Nacional de México, que da una entrevista hacia los propios trabajadores y se publica. Hay un vínculo muy personal entre el director, ¿no? El dueño del banco, en algunas situaciones, no era el dueño del banco como tal, pero sí el jefe, digamos, y sus propios trabajadores, ¿no? Un vínculo muy personal que se da. La mesa directiva, ¿no? Esta revista es prácticamente como una revista de sociales al interior del banco, que se publica hasta principios de los 80, donde se publica que si nació el hijo, que si hay una boda, que relaciones sociales como tal, ¿no? Las actividades culturales, inclusive siguen presentes a finales del siglo XX. Esta es la banda de jazz, ¿no? Que conforman los propios trabajadores del Banco Nacional de México y que replica en otros bancos, no es único del banco, que si bien se da en otros sectores de servicio, el elemento de la confianza en los bancos es un elemento muy importante y esto crea una identidad, una pertenencia a la institución como si fuera su hogar y el padre, digamos por alguna manera, es el director, ¿no? Y se forma una familia al interior. Lo que aquí en México se conoce como ponerse la camiseta de alguna manera, se da en esta época, se consolida y se institucionaliza a finales de los 30, ¿no? Como les decía, al finalizar la década de los 30 se da una agitación laboral muy dentro del contexto cardenista de apoyo a los sectores obreros, la expresión petrolera, la de los ferrocarriles, se da este apoyo hacia los demás trabajadores. Sin embargo, en el caso de los banqueros, se repite de alguna manera lo que pasó en los 20, no se da el apoyo hacia los banqueros, hacia los bancarios, perdón, hacia los empleados bancarios para conformar un sindicato, inclusive se les prohíbe el derecho a huelga, ¿no? Por considerarse un sector estratégico dentro de la economía, que se daría hasta los 80, la posibilidad de huelga y un sindicato con la nacionalización, pero que se les otorga de mayores prestaciones y de mejores condiciones laborales a comparación del sector productivo, ¿no? Así que ante un deseo de tener un control sobre su personal y la necesidad del Estado mexicano de contar con un sistema bancario confiable, y se accedió a incrementar estas condiciones, pero negando la colectividad, ¿no? Así que las relaciones de trabajo fueron institucionalizadas mediante este reglamento que les comenté al principio, donde esas políticas discrecionales las hacen legales y válidas para todo el sistema financiero, no solo bancario, sino también todo el sistema financiero, lo que va a producir un cierto nivel socioeconómico en esta clase trabajadora a partir de todo el crecimiento que hubo en las décadas posteriores, pero también esta coerción, ¿no? O la pérdida de derechos colectivos, como sí hubo en otros sectores. Aquí, por ejemplo, tenemos este personal de la sucursal en Mazatlán. También es un sector muy
muy masculino, ¿no? Hay pocas mujeres trabajando en los bancos y los puestos que toman las mujeres son secretariales o puestos administrativos, no directivos. Es un elemento que también queda ahí a la siguiente investigación, ¿no? Como preguntas abiertas, pues queda ahí la comparación en otros países. ¿Qué sucede? ¿No? En México es la única excepción donde no hay un sindicato, donde no hay una colectividad. En América Latina tengo entendido que sí hay un sindicato en Brasil, por ejemplo. En Argentina no se diga con la dictadura, Uruguay igualmente, en España también lo hay. Así que podríamos hacer un análisis comparativo de las diferentes realidades y por qué en México sí funcionó de esa manera dentro de un corporativismo vivido en las décadas siguientes, ¿no? Así que pues abro la discusión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, Víctor. Pues vamos a pasar directamente a las preguntas. Las voy a ir como han ido llegando. Y bueno, Sergio Castellanos le pregunta, o sea, voy a ir por preguntas, las voy a decir todas las que son de un presentador, contestas, digo, aquí ya las tienes en el chat, y de ahí voy a ir con las del otro. Entonces, primero voy con las de Clemente. Sergio Castellanos te pregunta, las voy a decir en español, si habría algún tipo de protección a deudores en el sistema judicial, o era básicamente a los acreedores, a los creditors, la protección legal, ¿no? Bueno, está la de Bernardo, que dice, might be a bit unfair. Sí, posiblemente sí lo sea, pero porque te pide hacer un paralelo entre el fintech de hoy, el crowdsourcing y el shadow banking, con la experiencia que documentas en Brasil. Yo digo, puede ser interesante, sobre todo con shadow banking, ¿no? Y yo básicamente tengo un comentario más que pregunta. O sea, sí me gustaría más saber de tu framing. Yo creo que es un artículo, bueno, no sé si es un solo artículo o si es como una nota de investigación, de investigación que has hecho, que va a salir en distintos artículos. Y si yo quisiera, bueno, me gustaría saber de ese framing porque, por un lado, es un artículo muy interesante, historia financiera, en términos de ver el crédito prebancario a través de letras de cambio, de letters of exchange. Ahora, para publicar probablemente y que tenga más pegue, probablemente tengas que hablar un poco más de la relación con el mercado de esclavos, que muchas veces algunos editores lo ven como atractivo, ¿no? Entonces, puedo que nos platiquen de cómo estás haciendo el framing. Creo que comenzaste muy claro hablando de framing de prebancario, pero, o sea, de mercados de crédito prebancarios, pero sí hay una historia ahí de esclavos que puede ser interesante. Y después siguen la de Luis, sí, y después siguen las preguntas espérate, dice, early question to Luis. No, es Víctor. ¿Quién dijo Luis? Entonces, Luis. ¿Por qué te pusieron Luis? Soy Víctor Luis ahora, sin problema. A ver, no, todas son las preguntas a Clemente y de ahí pasamos a las de Víctor. Adelante. ¿Quién te puso? ¿Por qué te ponen Luis? Bueno, ok. Clemente, adelante. Okay, so there's the consumer rights in 19th century. They're basically non-existent until possibly maybe the 1880s is when we start to see the idea of consumer rights, and mostly in the U.S. And this has, I mean, if you buy something, let's say if you buy a medicine that does not work, it's very hard for you to sue the producer because it's still a very murky thing, this idea of consumer rights. What I notice in the documentation, it's mainly you see the courts working
very hard to guarantee private property in contracts. And this is interesting because if we go from sort of an institutional framework, the overall idea is that since Brazil did not go through a sort of institutional revolution as we see in England and later in the United States, there's a sort of an idea that the courts would not be so precise in guaranteeing the rights of contracts and guaranteeing the creditors. But what I notice is that mostly what we see is if you present the courts a written contract and a written loan, it's very hard for you to for the courts not to guarantee that loan, and that has to do, I believe, that guaranteeing private property and contracts has to do with the fact that Brazil is a slave society, so you don't mess with private property in a slave society. And from what I notice is there's not a whole lot of talk about the debtor as a consumer, and we have more of the courts acting to guaranteeing contracts and private property. The other is the fintech shadow banking. I think it's an interesting comment and question, because I think we can. I think there's a lot of things we ought to learn from economies that structure itself without banks and can inform how the informal market works today. If you look at a pawn ship, for instance, the pawn ship dealings, they haven't changed in centuries. They're pretty much the same idea behind a pawning deal. You present a jacket to a store owner, and he appraises your jacket and gives you 50 pesos, and you have to either pay this 50 pesos with a tax increase with interest rates, and in 3 months, the store owner keeps the jacket. It works pretty much the same, and I think it's interesting because by looking at this bankless economies in the past, we can somewhat understand what were the both legal and social and cultural norms that sort of frame this bankless market. So I believe that we can maybe come to a very interesting points and questions by doing this comparison with credit circulating in pre-banking economies in the past and with what happens in the informal economy today. I think we're going to see a lot of points of contact and similarities. As for the paper and the whole idea of doing slavery, over here I presented some of the findings of the doctoral dissertation, mostly to present how this the overall structure of this bankless economy, how the economy could how could a city as the size of Rio de Janeiro would work without banks, because it's quite amazing how this system with this many credit tiles being exchanged and negotiated among themselves, and how this would this extremely complex credit market would work without banks. And so the slavery enters in this particular discussion as collateral. So, but in Rio, there's a lot of things that I touch in the dissertation that I didn't mention here. But Rio has mostly small slavery, a lot of owners of a few slaves. So there's a lot of people with 1-2 slaves that rent them out in Rio. And the other thing that it's a research that I'm sort of conducting now
is to understand how the transatlantic and domestic slave trade in Brazil fit into this bill of exchange market. Because what I noticed is dealing in slaves generate thousands and thousands of bills of exchange and negotiable credit tiles. So the next step would be to understand how this fits with this bill of exchange market and how this fits with the banking boom in the second half. Because what I noticed is, as long with the end of the slave trade in Brazil in 1850, the slave prices increased sharply. And at the same time, we see the amount of bills of exchange and the value of bills of exchange growing pretty much at the same rate as the slave prices go up. So and this after 50, what you see is that the banking and the financial system in Rio de Janeiro will absorb these bills of exchange. And so I think slavery, to understand this, we have to take a look at how the slave trade, the finances of the slave trade work with this in this market of bill of exchange, and later how this was absorbed into the banking system. So this is a sort of this second part is sort of a work in progress, something that will try to do now. Muchas gracias, Clemente. Y además que lidiaste con el español. Está muy bien, gracias. Bueno, voy a pasar a las preguntas a Víctor Ángel Flores. Bernardo Batis pregunta si consultó el trabajo de Seltzer. Sí, sí lo consultó, pero eso ya lo contestará Víctor. María Ángeles Pons pregunta, una pregunta de si era precisamente ese rasgo exclusivo del sector bancario o habían otras empresas del sector servicios. Digo, yo creo que esto lo puedes contestar también. También a Víctor le preguntan si la política laboral del gobierno mexicano puede dominarse política de nacionalización del conflicto. Ok. Sergio Castellanos le pregunta a Víctor si puede estar conectado con la rentabilidad del sector y si había salarios eficientes. Uy. Y Adriana López pregunta a Víctor, ¿y en qué sentido las mejores condiciones laborales de los trabajadores bancarios de otros obreros, ¿en qué sentido eran mejores las condiciones laborales de los trabajadores bancarios con respecto a otros? Y si eso dependía de las voluntades de los banqueros y si no respetaban los derechos laborales mínimos en la Constitución. Bueno, más bien sería al revés, pero bueno, tú ya lo contestas. Y Víctor, diferenciar entre paternalismo y mercados laborales internos. Ok, eso es interesante. ¿Hasta qué punto es un paternalismo o es más bien como condiciones de mercado? Eso es bien interesante. Ok. Adelante, Víctor. Gracias, Gustavo, y gracias a todos por sus preguntas, muy interesantes. Utilicé conozco el trabajo de Seltzer, si no mal me equivoco, habla sobre las condiciones laborales o la dinámica laboral. Creo que también hay que diferenciar entre relaciones laborales y condiciones laborales, ¿no? Y este autor habla sobre relaciones laborales en la banca en Inglaterra, ¿no? Y creo que es uno de mis referentes para trasladarlo, compararlo con la situación en Latinoamérica y en específico de México, y que también repite algunos patrones que están de este lado del océano, como por ejemplo la equidad de género. Tengo un texto sobre la equidad de género, donde las mujeres igualmente es una parte mínima de la planta laboral, ¿no? Y sobre los mercados internos, sí, al menos en lo bancario, en el sector laboral bancario, después de este reglamento, de la ley de trabajo, después del reglamento, se estandariza en todos los bancos el mismo sueldo. También en un contexto muy nacionalista, en las que los bancos extranjeros salen del país. El único banco extranjero que se queda en México es el Citibank, ¿no? Desde 1929, pero es una sucursal
de Citi, de Estados Unidos, y es muy pequeña y muy enfocada a clientes inversionistas. Así que es un poco, y es uno de los bancos que no es expropiado en los 80s, pero sí, es interesante y habrá que investigarle más, rascarle esa relación que el doctor Batista menciona. El patrimonial puede ser conectado con la rentabilidad del sector, aplicaría la teoría de salarios de eficiencia en este sector. Eso es muy interesante. Creo que sí puede estar conectado, sobre todo en el crecimiento económico que hay en México del 40 al 82, al menos, ya que en los del 20 al 40 hay crisis en los bancos, algunos van a la quiebra, inclusive el Banco Nacional de México, el más importante, tiene problemas dentro de su dirección, entre este director que les comenté, Agustín Legorreta y Gastón de Stomps. Hay una pugna entre ellos también, se están reorganizando internamente. Entonces, es una época, 20 y 30, donde los salarios algunas veces bajan, ¿no? Hay muchos recortes, y los empleados teniendo esta tradición, por llamarlo así, esta dinámica laboral que viene arrastrándose desde el porfiriato, este paternalismo del siglo XIX, no hay una conflictividad como tal, no se presenta. Eso es lo más interesante, que inclusive en los 20 y 30 no hay una huelga en los bancos, no hay una colectividad como parte de esta situación económica en el país, ¿no? Y laboral como tal, al contrario, hay un apoyo a la empresa, ¿no? Hay una anécdota ahí que Gustavo conoce bien, en el 31, un intento de corrida bancaria después de una reforma monetaria que el gobierno en el 31 emite, cuando se le iban a pagar los ahorros a los clientes en plata y no en oro. El banco decide pagarlos en oro, no seguir al gobierno, y pagarlos en oro para incentivar la confianza en los bancos. Se previene esa corrida bancaria, no existe esa corrida bancaria porque los usuarios, los ahorradores ven que sí está el dinero ahí y no lo sacan de sus bancos, ¿no? El banco se anticipa ante eso y corre riesgo de que sacaran todos, pero no ocurre por esa confianza que hay, ¿no? Y los empleados apoyan esa medida, ¿no? Y hay muchas anécdotas así donde sí hay una relación estrecha y se la otorgo, digamos, al paternalismo como tal, de esta vinculación entre director y trabajador viendo hacia la empresa, ¿no? Y sí, eso significaba que ellos no respetaban los derechos laborales mínimos, al contrario, dan más de los derechos que están en la Constitución del 17. Inclusive hay algunos contratos escritos que en la época no eran comunes o no existían. Se dan algunos contratos laborales por escrito y no de manera oral, cuando no se tenía esa legislación como tal. Las pensiones, como se los mencionaba, el apoyo en caso de enfermedad, son condiciones que no se tienen reglamentos, que no están obligados los banqueros a darlo por ley, y ellos sí lo dan, y eso se arrastra desde el porfiriato. Hay otros sectores que se diera, o es exclusivo de la banca. No es exclusivo de la banca, sobre todo ante el porfiriato se tienen ahí algunos estudios, por ejemplo en haciendas, donde se le daba servicio médico a los trabajadores, digamos, a los que laboraban en las haciendas. Esta relación entre el hacendado y el peón, claro, es una dinámica muy diferente y habría que contextualizarla y verificarla, pero sí hay un paternalismo antes. Sectores productivos, tenemos todo lo que ocurre en Monterrey, ¿no? Con el Grupo Monterrey, que es uno de los principales, digamos, un comparativo que podemos tener con la banca mexicana, donde existe este paternalismo entre los empresarios regiomontanos. Alex Zaragoza tiene un libro importante, La élite regiomontana, creo que se llama el libro de los finales de los 80, principios de los 90, donde describe bien este paternalismo que tiene porfiriato y cómo se tiene que reconfigurar con el cardenismo, y posteriormente, bueno, ya en los 60s y 70s, ¿no? Así que no es el único. Sin embargo, la peculiaridad
del paternalismo bancario es esta, la confianza que se debe de que los bancos tienen que dar, ese servicio particular de la banca que no lo dan otros sectores, ¿no? Y que es importante dentro de la intermediación que se debe tener y los bancos como un motor de la propia economía, y que sería uno de los pilares para el crecimiento económico de los 40 al 60, una relación estrecha que siempre va a haber entre el Estado mexicano revolucionario, después dentro de todo el corporativismo priista, ¿no? Hasta que se rompe en el 82 con la nacionalización. Sin embargo, esta relación laboral va a continuar tras la nacionalización. El Estado absorbe toda esa relación y esas condiciones laborales y las respeta. Por eso no hay un movimiento como tal, ni a favor ni en contra de la nacionalización por parte de los trabajadores, y que ya será una dinámica diferente en los 90, ¿no? A partir de los 90 ya es otra muy diferente. Y la última creo que era sobre la nacionalización de los... No la encuentro. Sobre la nacionalización de la política laboral. No creo que sea una nacionalización como tal, ¿no? El sector servicios, por ejemplo, el aparato burocrático, tiene otras condiciones, ¿no? Tiene hasta, inclusive se arma un nuevo artículo en el 123 constitucional para las relaciones del Estado como patrón con sus trabajadores. Los banqueros o los empleados bancarios quedan alejados de todo este corporativismo priista. El Estado les permite tener sus relaciones laborales o aparte, independiente de este corporativismo muy presente dentro del siglo XX mexicano, pero incrementando las condiciones laborales, ¿no? Me vas a respetar la Constitución y hasta más les vas a tener que dar como un servicio médico privado a los trabajadores del sector. Así que no lo considero como una nacionalización, sino un caso muy excepcional en el caso mexicano, y que sería bueno, como lo digo, compararlo con otras realidades, como el de Inglaterra, que está presente en este estudio, ¿no? Que estaría bueno valorarlo. Gracias, Víctor. Yo ahí, bueno, dejaría un poco abierta esa pregunta si este paternalismo es parte de ese corporativismo, aunque ya no sería parte del corporativismo del Estado, o es algo que se separa. Pero bueno, eso lo podemos platicar después. Hay una última pregunta para Clemente. Es de Sergio Castellanos. Un poco una pregunta al estilo del trabajo de Aldo Musacchio. Y dice, según lo que has visto en documentos, el éxito del funcionamiento de este mercado se da por la estabilidad del marco regulatorio o por la confianza en las cortes y en los jueces. That's a good question. I think that it's more a sort of confidence in the court system in Rio, and because the law especially before the 1850s, because in the 1850s we have the Brazilian Commercial Code, and then it sort of unifies the body of law for credits and for credits and debts and litigations. Before that, the law is quite spread in decrees, and they go back to the Ordenações Filipinas, and they use commercial codes of other countries. The French one, sometimes it's used to deal with litigation. So the legal system in itself, I believe it's it's more of a in a more how I'm going to put it. It's just pretty much, I think, as Aldo Musacchio says, I think it's more the legal system sort of creates a jurisprudence into secure contracts and private property, and because the law gives a wide range of possibilities, because the law in this for credits and contracts and litigation is very complex.
the bills of exchange in Brazil and in the Portuguese Empire, they'll be regulated for, there's some 20 something, I counted, different decrees regulating the uses of bill of exchange. After the 50s, it gets better because you have the commercial code, and so everything is there. So you go and you look in the commercial code, and all is good. Before that, I think it's mainly a general confidence in the court system itself, and not in the sort of regulatory system. I think it's more, it's not an abstract guarantee. It's a very concrete one. You go to the courts with a signed paper. Usually, the judge will be guaranteeing that said contract and that. So, and the important part is this usually happens with mortgages, but the mortgage tie a specific asset to that, and this did not happen with the bill of exchange. You don't have, the bill of exchange does not have a collateral. So it's a different credit instrument. So in a mortgage, you mortgage out your house. So if you don't pay that, you go to the courts, and the house is going to secure that contract. In the bills of exchange, that does not happen. So there's not a collateral tie to a bill of exchange. But as I could see in the archives, what we notice is it doesn't matter. The seizing of private property will usually be the rule when the debt is not paid, or the parts cannot reach an agreement. The judge will say, okay, the official of the courts go to the to the debtor's house and seize whatever property is will be enough to pay for that particular credit, that particular transaction. So I tend to agree with Aldo that it's more of a the confidence in the system and in the legal courts and in the judges, the court officials, than in a sort of abstract law protecting contract, because we don't have that law. I mean, it's spread through a series of decrees and legal announcements and all of that. So it's very complex, but the courts managed to apply that in a very swift manner. Voy a hablar un poquito solo para me excusar. Yo no hablé en español porque queda muy malo, porque lo que pasa es que voy a hablar en portugués, poner como artículos y un acento raro en español, pero lo comprendo bien. So, entonces, para que no me escuchen como raro inventando, que se inventa muchas palabras, porque yo tengo vocabulario malo en español, pero voy a aprimorar en la próxima. Yo vengo con preguntas en español. So, gracias thank you for the questions. No, pues gracias. Bueno, ahí te dio, Sergio, un punching line para, inclusive puede ser otro paper más institucional, te digo, en el estilo de Musaki, una cosa así. Yo creo que puede ser bien interesante. No, pues el idioma, digo, más bien gracias por usar lingua franca, el inglés, y digamos, pues nosotros no somos tan versados como tú para hablar en portugués, ¿no? Los brasileños sí hablan más español. Bueno, hasta aquí las preguntas. Muchas gracias, Víctor Ángel. Muchas gracias, Clemente. Muchas gracias a todos por participar. Yo creo que fue una sesión bien interesante. Ya Carlos Becerril y Bernardo Batis le dieron los anuncios parroquiales del próximo seminario. Aquí cerramos, ¿no? Esta serie de otoño-invierno. Gracias a todos. Felicidades y felicidades a los organizadores. Así que pues tengan muy buenas vacaciones, si eso es que va a existir en este contexto, y excelente iniciativa para presentar trabajos. Gracias a todos. Nos vemos el año
2021. Gracias, Gustavo. Gracias, Clemente. Gracias, Víctor. Y con esto cerramos, como dice Gustavo, esta serie de webinars por este año y nos vemos con los anuncios que ya hizo Bernardo el siguiente año. Muchas gracias y que tengan buenas tardes, noches de donde nos estén viendo. Hasta luego a todos. Gracias, cuídense. Chao.